enseñanza de la palabra de Dios estaremos adorando al Señor, ¿verdad? Brindándole al Señor la alabanza y la adoración que Él espera de cada uno de nosotros. Quiero aprovechar antes de orar por nuestro hermano, saludar en esta mañana y darle la bienvenida a nuestro hermano Andrés Orozco, pastor, que viene también de Colombia con su esposa, nuestra hermana Jennifer. A ellos le damos la bienvenida, ¿verdad? ¿Cómo le decimos a ellos? Bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. De verdad que nos alegra tenerles aquí con nosotros. Nuestro hermano Andrés por la noche, con la ayuda del Señor, nos estará predicando la palabra de Dios, ¿verdad? Qué bendición. Anoche estuvo el hermano José también predicando la palabra del Señor. Y hoy tendremos también a nuestro hermano Andrés con la ayuda de Dios. Vamos a orar en favor de nuestro hermano Andrés. Vamos a pedirle a Dios que nos hable en esta mañana. Levante sus manos y oramos. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, estamos delante de tu presencia, mi Rey. Agradecidos contigo, Padre Santo, en esta mañana por la oportunidad que tú nos regalas de poder estar aquí congregados delante de tu presencia. En esta hora, mi Dios, tu palabra va a ser predicada. Rogamos en favor de nuestro hermano Andrés, Señor. Úsale poderosamente, Dios amado, así como siempre lo haces, Señor. Aquí estamos todos atentos a recibir la enseñanza de tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Nuestro hermano Andrés es con nosotros y que el Señor nos continúe bendiciendo. Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo amanecieron? Dormidos, ¿cierto? Pero ya estamos despiertos. Un gusto saludarles esta mañana de domingo. Damos gracias a Dios por lo que Él nos permite. Amén. Aprovechando que estamos de pie, vamos a tomar lectura de la palabra de Dios. Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 8. San Juan, capítulo 8. Vamos a leer versos 31 y 32, unos versos muy conocidos. San Juan 8, 32, 31 y 32. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice, todos juntos, por favor, todos juntos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Pueden estar cómodos, por favor? Bien, mis hermanos, bueno, agradecer a Dios el espacio que Él nos permite esta semanita que estuvimos aquí, una semana muy interesante. Gracias a Dios por lo que Él nos da, por lo que nos permite. Bueno, agradecer a todos los hermanos su generosidad. Esta iglesia es una iglesia muy bonita. Ya se iban a ganar. Es una iglesia muy, muy bonita. Una iglesia muy generosa, ¿saben? Y eso es algo que no se puede perder. Creo que la generosidad debe estar ligada al corazón del cristiano. Y creo que en ese sentido su bondad, su benevolencia, su apertura para con todos, conmigo, con mi familia. Jacobo es un hombre feliz aquí en Aruba. Sí. Que lo deje acá. Bueno, Dios nos permita volver en otro momento. Y creo que el Señor nos permite, gracias hermano Julio, a la Junta Local, a los diferentes comités, a los jóvenes que nos permitieron el espacio de compartir y por supuesto a toda la iglesia del Señor. Amén. Extiendo un saludo para el pastor Andrés y su familia. Bienvenidos a esta bonita isla, ¿cierto? La tierra dulce, Tuchitera, ¿sí? Ya aprendí apartamento, ¿vio? Creo que es una tierra, es muy particular. Aruba es una tierra muy particular.
sobre todo porque, claro, tiene islas, tiene playas muy lindas, paisajes muy lindos, sobre todo cuando uno viene de afuera. Los que están aquí, uno se acostumbra al paisaje, pero cuando uno viene de afuera, uno dice, es una tierra muy bonita, pero ¿sabe qué tiene esta tierra? Que acoge al extranjero. Y sabe que eso tiene, en la Biblia, eso tiene un significado interesante. Al que acoge al extranjero, al que llega y se recibe y lo reciben siempre con una sonrisa, un brazo extendido. Gracias. Hoy regresaremos, hoy predicamos un poco antes. Como lo decía el hermano Julio, el vuelo sale a la 1:20, o sea que salgo de aquí volando. Volando. Quisiera hablar esta mañana sobre la verdad. ¿Sobre qué vamos a hablar esta mañana? Sobre la verdad. Hemos leído un capítulo o un versículo, unos versículos de la palabra de Dios que nos enfocan sobre un concepto, la verdad. Y quiero empezar diciendo que es uno de los conceptos más difíciles y más discutidos en la historia de la humanidad. La verdad. ¿Qué es la verdad? Sí, pero es decir, nosotros decimos que es la verdad y como somos tan evangélicos, gracias a Dios por eso, decimos Jesucristo, amén, y está muy bien, sí, pero resulta que la ciencia, la sociedad, el mundo que no conoce a Jesús, porque no todo el mundo conoce a Jesús, no todo el mundo conoce a Jesús. Es más, hay gente que ni siquiera ha oído hablar de Jesús. Y usted dirá, ¿en el siglo XXI? Sí, en el siglo XXI. Yo les contaba a los jóvenes esta semana, en un viaje que hicimos, que hice a Dinamarca, en Copenhague, en una acción específica, tuve la oportunidad de hablar con una joven de la India, otra científica, y me preguntó, fui a tomar un refresco. Cuando lo vi, no era un refresco, bueno, no lo toman como refresco, era una bebida licorada. Yo la solté y tomé una bebida gaseosa y ella cogió la bebida licorada y me la pasó y me dijo, tómatela. Y yo le dije, no. Y me dijo, ¿y por qué no? Y yo le dije, ¿tú conoces a Jesús? Y me dijo, no. Por eso digo que no todo el mundo no conoce a Jesús. Y tuve 5 minutos para decirle quién era Jesús, su manifestación, su obra, sus milagros, su muerte, su resurrección y su relación con el hombre. Y cuando terminamos de hablar en 5 minutos me dijo, interesante. A veces cuando nosotros hablamos de la verdad, para nosotros pareciera ser transparente, pero la sociedad, el que no conoce a Jesús o que lo ha escuchado pero no sabe que Él es la verdad manifestada, pues entonces entra en la discusión de qué es la verdad. Y es uno de los términos más difíciles de definir. Y es más, hoy todavía no hay un consenso, todavía no existe dentro de la sociedad un concepto único o válido o verdadero sobre la verdad. Eso significa que hablar de la verdad es un elemento que nos lleva a nosotros a pensar en interrogante, en forma de pregunta. ¿Qué es la verdad? Y entonces, si lo vemos desde la perspectiva de la ciencia, la filosofía de la ciencia define la verdad como todo lo que está en el entorno de la realidad. Pregunta: ¿es realidad que usted y yo estamos aquí esta mañana? ¿Eso es verdadero? ¿Por qué es verdadero? Porque hay evidencia. Es verdad porque hay una evidencia. Y no solo lo digo yo, conmigo hay muchos que lo pueden decir. Ahora, teniendo en cuenta que la verdad es todo lo que está en el entorno de la realidad, entonces pudiéramos decir
que no siempre estamos acá. O sea, que no siempre es verdadero que estemos acá. Por eso para la ciencia no hay verdades absolutas. Para la sociedad no hay verdades absolutas. Todos los días hace sol en Aruba, todos los días. ¿Sí? No hay un día en que se nuble y caiga agua, y entonces ya no es una verdad absoluta. Es una verdad relativa. ¿Por qué? Porque todos los días no hace sol en Aruba, aunque sea una isla donde generalmente haga sol. Entonces no, la verdad no es una verdad absoluta vista desde la sociedad, desde el entendimiento humano, porque nadie garantiza que en 8 días, en 15 días vaya a ocurrir de la misma manera. Entonces cuando hablamos de la verdad, tenemos que entender, tal vez comprender que es un término muy discutido, y es válido que sea discutido. Claro, es algo permanente, pero si lo vemos desde una verdad absoluta, no desde una verdad relativa. Entonces yo puedo decir que viví en Aruba, yo. Pero ¿cómo no si estuve 8 días? Pero no importa, pero viví aquí 8 días de mi vida. Pero en el contexto real no estuve viviendo o de tiempo permanente aquí. Así que cuando nosotros hablamos de la verdad, nosotros tenemos que referirnos a la evidencia, a lo que sea comprobable, que sea evidente, que nos permita entender que la verdad como verdad está en el entorno de la realidad. Pues fíjense que cuando nosotros vemos el Evangelio de Juan es muy interesante, porque, bueno, es el Evangelio escrito por Juan, inspirado por el Espíritu Santo, es decir, el mismo autor de la Biblia. Pero cuando nosotros vemos la perspectiva en la que narra Juan, nos encontramos con que Juan utiliza la verdad como elemento nocional del Evangelio. Es una noción. ¿Saben qué es una noción? Les voy a poner un ejemplo. Un niño no nace aprendiendo a decir carro, ¿cierto que no? Pero se le pone brum, 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 ¿cierto? El brum, brum, brum. Eso es una noción. Él no sabe pronunciarlo, pero él tiene una noción. Ya empieza a asimilarlo con un sonido, con una forma, ¿cierto? Un carro. Y entonces ya nocionalmente él sabe que es un carro. Fíjense que con el componente de la verdad, Juan habla nocionalmente de la verdad. No porque no la haya conocido, no porque no la haya vivido, sino porque se distancia un poco de los otros evangelistas y muestra a Jesús como una verdad manifestada. Pero ¿qué elementos tiene esa verdad manifestada? Ahí es donde empezamos a entender ese criterio de verdad. Y entonces nos encontramos con que desde el elemento de verdad, la verdad es todo lo que está en el entorno de la realidad. Ahora, fíjense que en la antigüedad, pues el Dios que había era un Dios relacional, es decir, se relacionaba con el hombre, con el ser humano, pero era un Dios inmaterial. Y entonces validarlo desde el entorno de la realidad se podía validar desde lo que Él permitía hacer y cómo Él se manifestaba en diferentes momentos, pero Él era un Dios inmaterial, siempre un Dios relacional, pero también inmaterial. Y eso supone un problema para la sociedad. Y eso supone un problema para el mundo en su contexto, porque la gente necesita ver, ¿sí o no? ¿Usted pudiera validar que yo estuve aquí si yo no estuviera predicando aquí? ¿O si no me hubiera visto esta semana? ¿Usted hubiera podido validarlo? ¿Por qué? Porque necesitamos ver, es una condición humana. Pero la Biblia dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que crea, hermano. Fíjense que en ese criterio, bajo ese componente o esa característica, ocurre un fenómeno fantástico. Es todo un fenómeno. Pónganse en contexto, o pongámonos en contexto. Mire esto. Dios
el relacional. ¿Dios siempre se relacionó con el hombre? ¿Sí o no? En la historia de la humanidad, Dios siempre ha intentado relacionarse con el hombre. El hombre es el que le ha puesto freno, traba a quererse relacionar con Dios. Pero siempre Dios ha intentado. Entonces creó al hombre y el hombre, adivine, que no hay que adivinar, es la evidencia. Pecó. Se rompió la relación con Dios. Ay, Adancito nos hizo una, que por culpa de Adán todos fuimos constituidos pecadores. Ay, Adancito. Bueno, Eva fue la que empezó, ¿cierto? Pero fíjense que bajo ese componente el hombre rompió relaciones con Dios, pero Dios siempre quiso mantener una nueva relación con el hombre y se preservó una identidad, se preservó un pueblo, se preservó una generación buscando tener una relación o una interacción. Siempre un Dios relacional, pero a él ni siquiera lo podían pronunciar por el nombre porque no sabía, no sonaba, es decir, ese YHWH, esas expresiones o esas consonantes sonaba como, no tenía una pronunciación. Y entonces solo sonaba como el hálito, el respiro, el aliento de vida. Y todo el mundo lo pronuncia todos los días, porque todos los días respiramos, a Dios gracias, porque Él sopló hálito de vida. Pero el hombre no podía comunicarlo abiertamente porque no había una forma de cómo comunicarlo. Aún así, Dios en su obra, en su manifestación, en su teofanía, Él mostraba una realidad de que Él era un Dios todopoderoso. Y había evidencia con eso. ¿Y cuál fue la trazabilidad de la evidencia de que era un Dios todopoderoso? Miremos a Israel. Y entonces con Israel empezaba siempre un Dios relacional, pero inmaterial. Y entonces se manifestó a Israel y se manifestó en la nube, y se manifestó en el fuego, y se manifestó en la zarza, y se manifestó de muchas otras maneras. Y entonces la pregunta es, ¿hay evidencia de eso? Y la respuesta es sí. Es decir, que la verdad de un Dios todopoderoso era evidente, o sea, se manifestaba porque había evidencia comprobable en el entorno de la realidad para Israel y para el mundo de la época, de que el Dios de Israel era un Dios inmaterial, pero relacional y todopoderoso. Pero no se quedó ahí. Entonces fíjense que ese Dios, la gente empieza a separarse de Dios. Es como una condición natural. Qué absurdo, ¿sabe? Pareciera ser una condición natural que el hombre, las personas, los seres humanos intenten separarse de Dios. Claro, porque como fuimos constituidos pecadores y nuestra naturaleza es caída, y hay evidencia de eso. Sí, hay evidencia de eso. Uno a los niños no les enseña a mentir, pero por allá a los 3, 4, 5 años ya empiezan a decirle a uno cositas como que ¿y quién te enseñó eso? No sé. O sea, hay una condición natural y el hombre siempre está buscando separarse de Dios, pero Dios siempre está buscando relacionarse con el hombre. Y entonces nos encontramos con otra realidad, otra evidencia. Y es que el Dios inmaterial, siempre relacional, ese Dios inmaterial empezó a mirar cómo podía, no porque él no supiera, es una forma de lenguaje, ¿cierto? Él sabía cómo hacerlo, pero él empezó a mirar cuál era la mejor manera de comunicarse con el hombre y que lo vieran. ¿Y saben qué hizo? Tomó forma de hombre. Y entonces el Dios inmaterial se volvió un Dios material, porque el Verbo se hizo carne. Y tóquese, ¿la carne es materia, sí o no? Entonces la pregunta es, ese Dios inmaterial tomó forma de hombre. Pregunta, ¿se hizo realidad? ¿La gente lo vio?
La gente lo conoció, hay evidencia de que Él existió. Entonces la verdad de Jesús como Dios manifestado es una verdad real manifestada y está en el entorno de nuestra realidad. Dele ese aplauso a Él, por favor. Mire lo interesante de la verdad. Si está en el entorno de la realidad y la verdad no estaba clara para el hombre o para la sociedad, porque el Dios de Israel era un Dios inmaterial, ahora Él toma forma de hombre y se convierte en un Dios real manifestado en cuerpo, para que el hombre, la mujer, la sociedad, el universo entero conocieran que Él es una verdad manifestada. Así que no tiene discusión. La verdad se explica a sí misma. La verdad no necesita explicación. Cuando empiezas a explicar de más, hay algo que no cuadra. Porque la verdad se explica a sí misma. No hay necesidad de buscarle explicación a la verdad. La verdad se manifiesta, se expresa, se comunica y ella es evidente, casi que es transparente para nosotros en el entender de que una verdad es verdadera. Y es que hay verdades no verdaderas. Sí, hay verdades no verdaderas. ¿Cómo así? Sí, por ejemplo, en el derecho, los abogados. Los abogados trabajan en dos tipos de verdades. Hay una verdad verdadera y hay una verdad procesal. Y resulta que hay muchos inocentes en la cárcel por una verdad procesal. Ubicaron a la persona en tiempo, modo y lugar bajo una circunstancia, y el proceso los llevó a una condena. Y hay muchos inocentes, muchos culpables que también por el proceso están libres. Y yo les pregunto, Jesús, ¿por cuál verdad murió en su cuerpo? ¿Por cuál verdad murió? ¿La verdadera o la procesal? No hay consenso. ¿Qué pasó? No, la verdadera es de propósito, pero la verdad por la que murió, o sea, claro, la verdad verdadera es la de propósito, nos tiene aquí. Pero ¿por qué lo llevó? ¿Por qué él fue a la muerte? ¿Él era culpable? No, ¿cierto? Pilatos, que se lavó las manos, yo no lo vi lavándose las manos. Es una expresión. Yo no lo vi lavando las manos, entonces la gente se lavó las manos como Pilato. No, es una expresión que plantea específicamente que Pilato siguió el proceso. Y entonces cuando sigue el proceso, él empieza a comunicar: ok, la gente me está pidiendo, me está reclamando, porque era una tradición que liberaran a un preso. Y Jesús lo habían acabado de capturar y estaba el otro sinvergüenza. Ah, sí, ¿cómo se le dice? Sí, no tenía vergüenza, eso significa sinvergüenza. Y entonces fíjense que proceso. Ok, les presento a estos dos. Proceso. ¿A quién seleccionan? Y la gente clamó: ¿a quién quieren que le suelte? Y la gente gritó: Barrabás. El proceso. Y entonces, si liberaban a Barrabás, ¿qué pasaba con el otro? Iba a la muerte. O sea que por el proceso Jesús murió. Y yo diría: afortunados nosotros, porque si no hubiera sido por ese proceso, la verdad que hoy vemos manifestada no sería una realidad para nuestras vidas, y su vida y mi vida estaría condenada al fracaso. Pero por ese proceso y por la intención de un Dios relacional, de querer cambiar la realidad del hombre y tener una evidencia comprobable sobre quién se satisfaciera la ira de Dios, la justicia de Dios, entonces Jesús murió como el peor de los bandidos, como un maldito. Y entonces muere Jesús, y cuando él muere,
no se quedó muerto. Wow. Es que mírelo, mire, ha resucitado antes. No, sí. Lázaro, hay otras evidencias que hablan de que Enoc desapareció porque Dios se lo llevó. Hay otra evidencia con el profeta que un carro de fuego se lo llevó, ¿cierto? Pero uno que haya resucitado por sí mismo, en la historia de la humanidad no había ninguno, y hasta ahora no ha habido ninguno. Y esa es una realidad comprobable, porque lo dice la historia, lo cuentan la filosofía, lo habla las ciencias, y todo mundo dice de que eso es una verdad comprobable, porque no se puede refutar. La verdad se explica a sí misma. Y entonces la gente dice, hay algunos que intentan tergiversar la verdad, y entonces muestran que esa verdad no es posible y que Jesús no murió y no resucitó. Ok, entonces váyanse a los libros de historia, y en los libros de historia no quieren darle validez a la Biblia. Ok, no le den validez a la Biblia, pero váyanse a la historia, y en la historia se van a dar cuenta que existió un hombre llamado Jesús, que caminó entre las personas, tuvo relación con las personas y tuvo un proceso de muerte, pero hoy en su tumba no está. Y eso es una verdad evidente, es una verdad comprobable que está en el entorno de nuestra realidad. Y entonces, un Dios inmaterial, siempre relacional, pero un Dios inmaterial que estaba en la eternidad, Él no dejó de estar en la eternidad porque Él es omnipresente, pero aún así es omnipotente. Podía ser manifestado en forma de Dios desde su eternidad, y podía estar presente, manifestado en carne. Y esa manifestación en carne cogió al hombre en el pecado para sacarlo del pecado, sacarlo del tiempo y llevarlo a su eternidad. Y esa verdad hoy nos conmueve a nosotros, porque es una verdad manifestada. Es más, tenemos una esperanza gloriosa, que los que estamos en Cristo tenemos asegurada la vida eterna. Denle ese aplauso a Él, por favor. Yo no sé qué voy a hacer para terminar a las 11. ¿Sabe una cosa? Cuando nosotros hablamos de la verdad, esa verdad comprobable, es que no hay nada mejor como que cuando un hijo te dice, papá estaba haciendo esto, o mamá estaba haciendo esto, tú le dices, a ver, muéstrame. ¿Qué pasa cuando el hijo te muestra? ¿Qué pasa? Tranquilo. Uno que es que me la ganó, ¿cierto? Pero también genera tranquilidad, es verdad. Así que cuando nosotros vemos la verdad de Jesús manifestada como lo que está en el entorno de la realidad, y hay una evidencia comprobable de que Jesús, mire, yo siempre he planteado este argumento en términos del nacimiento virginal de Jesús. Hoy nosotros conocemos que Jesús tuvo un nacimiento virginal. ¿Cuántos dicen amén? Ah, sí, lo creen. ¿Pero por qué lo creen? Yo les hago una pregunta. Si a usted en la esquina, allá en la casa, le dice, ¿oíste? Mira que esa muchacha es virgen y está en embarazo. Venga, ¿usted le creería? ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Sí lo notan? Entonces fíjense que hoy nosotros lo conocemos, pero lo conocemos no porque lo hayamos visto, lo escuchamos y lo creemos. Pero para poderlo creer necesitamos una verdad manifestada real. Y entonces empezamos a ver los milagros de Jesús, que quedaron documentados en la Biblia y en la historia. Muy bien. Y entonces empezamos a ver a un Dios manifestado que hacía cosas increíbles en la vida, en la sociedad. Pero ocurre un fenómeno excepcional, uno sin igual.
Y lo declara el apóstol Pablo cuando dice, si Jesús, el problema no era que la gente muriera, porque todos moríamos y todos morimos, ¿cierto? Pero resulta que el apóstol dice algo tan interesante como esto: si Jesús no hubiera resucitado de entre los muertos, vana sería nuestra predicación. Estamos hablando lo que no deberíamos hablar. Pero hay una evidencia, una verdad comprobable que nos dice que Jesús murió y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y claro, eso fue todo un show mediático, o sea, de farándula. ¿Usted se imagina quién? Imagínense, le pusieron escolta. ¿A qué muerto le ponen escolta? A ninguno. Yo no conozco a uno que le pongan escolta. Ya murió. Pero allá adentro sabían que algo no funcionaba con Jesús de la misma manera que funcionaba con los otros. Y le pusieron escolta. Y entonces aparece ese destello y empieza, y llegan estos reyes a traer ofrenda, y empieza todo un proceso y un escándalo, y Jesús no aparece y el muerto no está y no hay cómo encontrarlo, y él se les aparece, y cuando entran a la tumba encuentran que la tumba está vacía y los soldados, la escolta, muerta de pánico. Muerta de pánico, claro, ¿quién no? ¿Usted se imagina? Pero es incontrovertible en la historia de la humanidad y en la verdad manifestada que Jesús resucitó de entre los muertos y hoy vive por los siglos de los siglos. Ahora ahora sí, si Jesús tuvo el poder para ser el primogénito de entre los muertos, yo creo que Él nació de una virgen. Pero no solamente eso, Él dijo que vendría, y como resucitó de entre los muertos y es el único que lo ha hecho, yo creo que Él vendrá por una iglesia, Él vendrá por unos hijos, Él vendrá como la verdad manifestada de los siglos. Denle ese aplauso a Él, por favor. Y aquí me quiero ir introduciendo. Fíjense que el Evangelio de Juan utiliza muchas veces la gramática. Hay unos casos que se conocen como genitivo, otros que se conocen como dativo y otros que se conocen como acusativo. Estoy hablando de la verdad como forma genitiva, la verdad como forma dativa y la verdad como forma acusativa. Y se refieren específicamente a la función que desempeña un sustantivo o un pronombre en una oración. La verdad puede funcionar como un sustantivo. Y en ese caso, por ejemplo, el genitivo, yo solamente estoy dando contexto. El genitivo indica posesión, relación o pertenencia y responde a preguntas como ¿de quién o de qué? Un ejemplo, el libro de Juan. Cuando decimos el libro de Juan, ¿qué estamos diciendo? Que el libro le pertenece a Juan. ¿Sí o no? Esa es una forma genitiva de posesión, de pertenencia. La forma dativa indica de dar. Dativo, dar. Indica un destinatario, alguien que recibe, o un receptor o un beneficiario. Y responde a preguntas como ¿para quién o a quién? Entonces uno puede poner un ejemplo y es: le di un regalo a mi hermano. ¿Quién es mi hermano? El destinatario o el beneficiado. ¿Sí o no? El receptor. ¿Me siguen hasta ahí? Muy bien. Podemos dar otro ejemplo de dativo. Le envié una carta a mi amigo. ¿Quién es mi amigo? El que recibe, o sea, el receptor. Ese es dativo. Y hay una forma que es el acusativo. No que lo acusa. Ay, la mente a uno le vuela, ¿bien? Indica un objeto directo. Es decir,
la cosa o persona afectada por la acción del verbo. Responde a preguntas como ¿qué o a quién? Un ejemplo: vi a mi amigo. ¿Quién es mi amigo? Es el objeto directo. Yo lo vi, ¿cierto? Yo lo vi, es una comprobación. Indica el objeto directo, es decir, la cosa o persona afectada por la acción del verbo. ¿Cuál es el verbo? No. Vi a mi amigo. ¿Cuál es el verbo? Ver. El verbo es ver. Y ese verbo está afectando al objeto de manera directa. Vi a mi amigo. Compré un libro. ¿Qué función hace el libro? Es el objeto directo. ¿Cuál es el verbo? Comprar. Muy bien. Oiga, qué aplicados. Anótense un 5. Aquí, ¿a cuánto es la escala? 10. Anótense un 10. Listo. Muy bien. Dóblenlo. Así que el genitivo indica posesión o relación. El dativo implica destinatario o receptor. Y el acusativo implica un objeto directo. Es importante destacar que estos casos pueden variar según el idioma y la gramática específica. Pero en el caso del griego y el español, o las lenguas romances que están cercanas, ¿cierto?, no hay una distinción explícita entre dativo y acusativo, ya que se utilizan de las mismas formas para ambos casos. En otros idiomas que aquí no hablamos, como el alemán, el latino, estos casos, o el griego, estos casos se marcan de manera diferente. Es decir, por eso hago la relación entre uno y otro y otro. Y entonces empezamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14, si me ayudan. Juan capítulo 1, verso 14, y dice, es una forma genitiva. ¿Qué indica genitivo? Posesión o relación. Y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Posesión. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Indica que la verdad manifestada, según este testimonio de Juan, indica que el Dios fue manifestado en carne. La palabra, la relación evidente del verbo se manifestó en carne. Porque el Dios inmaterial, que era la palabra, ¿cierto?, que era la palabra, el Dios inmaterial fue hecho carne. Y esa verdad implica una relación que se manifiesta para darle a conocer a la humanidad que el verbo que habita entre nosotros es una verdad manifestada. Y esa verdad, la palabra manifestada, hoy está entre nosotros. Así que usted aquí no está escuchando a este predicador. Usted aquí está escuchando el verbo, la palabra manifestada, es decir, a Jesús de Nazaret. Dele ese aplauso a él, por favor. Hay otra forma de esta expresión que es el nominativo. Es el que nomina o da a conocer. En 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí, en el caso nominativo, se entiende a la verdad como un sujeto activo que realiza una acción y que en esta ocasión se encuentra subordinada a la acción. Y fíjense lo que dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad lo nomina, ¿cierto? Hay una acción. La gracia y la verdad vinieron. Hay una acción. Así que cuando nosotros vemos que la gracia, ¿qué es la gracia? El regalo inmerecido, el regalo no merecido. Y la verdad. ¿Y qué es la verdad? No, ¿qué es la verdad? Desde el concepto, lo que está en el entorno de la realidad. Ahora sí,
la gracia, el don inmerecido que se hizo real a través de Jesucristo, vinieron a nosotros. Y por eso lo que nosotros tenemos no es de nosotros, sino que le pertenece al dueño de la gracia y al que es la verdad. Y entonces empezamos a entender toda esta maravilla. No solo es hablar de la verdad como la verdad, es entender la verdad, lo que significa para nosotros y cómo lo aplicamos a nuestra vida. En el verso 3:21, capítulo 3, verso 21 dice: mas el que practica la verdad, mas el que practica mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En este caso es una forma acusativa. ¿Recuerdan cuál es la forma acusativa? La que implica. ¿Recuerdan la forma acusativa? La que selecciona objeto. Y si la verdad es Dios manifestado en carne, quiere decir que el que practica a Jesús en su vida viene ¿a qué? A la luz, y sus obras son hechas en Dios. Quiere decir que para que nosotros podamos permanecer en la luz que es Cristo, tenemos que practicar su palabra, porque la palabra es el verbo manifestado en carne, y esa palabra debe depositarse en nuestra vida. Y eso es incontrovertible. Una persona que practica la palabra, eso se nota. Eso se nota. Iglesia, eso se nota. Hermano, es que es muy difícil. Pues si fuera imposible, no, el Señor no nos lo hubiera entregado. Pero como es posible, porque no es nuestro, ni es nuestra obra, sino la obra de Dios, lo que yo tengo que hacer es meterme en la palabra, meterme en el verbo, vivir para Él, estar metido en Cristo, permanecer en Cristo. Y entonces empezamos a encontrar toda esta relación. Quiero darle otros dos ejemplos. Versos 4, capítulo 4, verso 24. La Biblia dice: Dios es espíritu. Recuerden que el dativo es el que da. Hay un beneficiario, hay un receptor. Dios es espíritu. Mire esa caracterización. Dios es espíritu. Y los que le adoran, ¿cuál es la acción? Adorar. Y los que le adoran, ¿en qué? En espíritu y en verdad. Es decir, entendiendo la realidad que estamos adorando. Porque cuando no se entiende la realidad, cualquiera hace cualquier cosa. Pero cuando yo entiendo la realidad a la que adoro, cuando yo entiendo que Jesús es una verdad o es una realidad manifestada y lo adoro en espíritu, entonces la verdad se manifiesta. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Así que ¿cómo tenemos que adorarlo esta mañana? ¿Cómo tenemos que adorarlo esta mañana? ¿Cómo tenemos que adorarlo esta mañana? Entendiendo que Él es único, que Él es verdadero, entendiendo que no hay otro como Él, que no hay otro como Él. Y verso 8:32. Capítulo 8, verso 32. Me encanta, además. ¿Qué dice la Biblia? Y conoceréis ¿qué es la verdad? Lo que está en el entorno de la realidad. Y conoceréis lo que está en el entorno de la realidad. ¿Hablando de quién?
de Jesús. Y conoceréis a Jesús, que es la realidad manifestada. Y esa verdad os hará. Pero fíjense que aquí hay algo muy interesante. Es una forma acusativa y nominativa. Se dan los dos casos. Aquí está dos veces y en casos diferentes. En el primero, y conoceréis la verdad. En el primero es el objeto directo del verbo, o sea que es acusativo. Es el objeto directo del verbo. La verdad es, y conoceréis la verdad. O sea que la verdad es ¿qué? Conocida. Tiene una relación con el conocimiento. Es decir, cuando se conoce la verdad, hay una apertura de mente, de conocimiento. Solo cuando se conoce la verdad. Si no se conoce la verdad, no hay conocimiento. Por eso la ciencia busca trabajar va en búsqueda de la verdad. Y entonces hace experimentos, y lo que dio es verdadero, y lo que no dio también es verdadero, porque no dio. Pero entonces uno lo niega. Pero fíjense que cuando uno conoce la verdad, y conoceréis la verdad, esa verdad nos iluminó la mente, el cerebro, el cuerpo, aclaró el panorama. Y por eso es que usted y yo hoy estamos aquí. No porque seamos fanáticos, no porque seamos personas que no tengamos nada que hacer, sino por el contrario, estamos aquí porque hemos conocido al verdadero. Hemos conocido la verdad. Y cuando el conocimiento se muestra y se aclara la mente, todo es transparente. Y conoceréis la verdad. Y entonces cambia el otro caso. La verdad es conocida, pero en el segundo caso es un nominativo. E implica que es el sujeto activo y quien realiza la acción. La verdad los hará libres. Wow. ¿Sabe qué significa eso? Perdón. ¿Sabe qué significa eso? Que cuando conocemos la verdad, ¿esto es de verdad o de mentiras? No, no sean así. Eso es de verdad. No, aquí está. Que no sea natural es distinto. Qué buen ejemplo, ¿cierto? Esto es verdadero. Existe, yo lo estoy viendo. Pero esto no es natural. Cuando uno conoce la verdad, cuando yo conozco, yo ya he visto los girasoles, ¿cierto? Y los he visto en su estado natural. ¿Por qué puedo decir que esto no está en estado natural? Porque yo ya conocí lo que está en el estado natural. Es una verdad. O sea, está en el entorno de la realidad y de mi realidad. Ya está que lo natural es distinto a lo artificial. Y entonces por eso dice: y conoceréis. El conocimiento viene a través de la verdad. Pero cuando se conoce la verdad, ¡fu!, se libera el hombre. Hasta la corbata vuela. Y la verdad nos hará libres. Uy. Así que ¿por qué nosotros cantamos, saltamos, danzamos y decimos y vamos a la iglesia y otra vez para culto? Sí, Señor, otra vez. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias. Porque es que como yo conozco la verdad, como vivo en la verdad, no puedo dejar de adorar a la verdad. Porque la verdad me ha hecho. ¿A cuántos la verdad los ha hecho libres? ¿A cuántos la verdad los ha hecho libres? Dele ese aplauso verdadero, por favor.
Dele ese aplauso verdadero a Él, por favor. Fíjense que esa no es cualquier libertad. Hay varias formas de libertad. O sea, volvemos a empezar la predicada. Hay varias formas de libertad. La libertad que habla este texto es la máxima expresión de la libertad, que se conoce como emancipación. ¿Qué es la emancipación? Los pueblos, el reclamo social de la gente, de las naciones, cuando salen a las protestas, dicen justicia, emancipación, libertad. ¿Lo ha escuchado tal vez? Por la emancipación de los pueblos. ¿Sabe qué están reclamando ellos? Que nadie los ate, que nadie los reprima, que ellos puedan expresarse de la manera como a ellos bien les parezca. Fíjense que cuando esa verdad conocida trae conocimiento a mi mente y ese conocimiento me libera, en este caso me emancipa, esa verdad, esa libertad es una libertad emancipada. Es decir, nada ni nadie genera una atadura. Soy libre desde la emancipación. ¿Qué significa? Que cuando yo conozco la verdad, ni la muerte, que es una atadura que restringe al hombre y lo tiene atado y es una consecuencia del pecado, ni la muerte nos puede detener, porque en Cristo, que es la verdad verdadera, Cristo que es la verdad manifestada, Cristo que está en el entorno de la realidad, nos hace libres. Y cuando nos hace libres, no hay pecado, no hay tentación, no hay nada. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Tribulación? No. Síganla. ¿Angustia? ¿Hambre? Hay algunos que salen muertos del hambre a hacer cosas que no convienen. No han conocido la verdad. Hambre, persecución. ¿Qué va a pasar cuando te pongan una pistola en la cabeza y te digan: niega a Dios o te mueres, o te mato a tu hijo? ¿Qué va a pasar? Ahí vamos a conocer quién está en la verdad. Persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Antes, en todas estas cosas, por causa de la verdad y de la libertad emancipada, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dele ese aplauso a Él. Él siempre ha sido un Dios relacional. Él siempre ha sido un Dios relacional. Y yo pregunto esta mañana, ¿cuántos quieren vivir en la verdad de Cristo? Jesús no dijo conocer la verdad, Él se apropió de la verdad, porque Él no dijo yo conozco la verdad, no, Él dijo yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida eterna. Y nadie viene al Padre sino a través de Jesús. Yo pregunto esta mañana, ¿cuántos quieren ir al cielo? Ok, muy bien. Ahora, ¿cuántos van a ir al cielo? Porque del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Sí? Una cosa es creer, otra cosa es hacer. Así que mucha gente quiere ir al cielo, pero ¿sabes quiénes van a entrar al cielo? Los que vivan en la verdad, los que permanezcamos en la verdad, los que vivamos en la verdad, los que cumplan la verdad, los que estén en la verdad, los que permanezcan en la verdad. Así que yo quiero invitarlos que se pongan en pie esta mañana, por favor.
Y quiero invitar a alguien que quiera vivir en la verdad. ¿Cuántos quisieran vivir en la verdad? Levánteme la mano, por favor. Levánteme la mano, por favor. ¿Cuántos quieren vivir en la verdad? Yo quisiera invitarlos, esos que quieren, vengan, quiero orar por ustedes. Quiero orar por esas personas que quieren vivir en la verdad, que no quieren que nada los ataje, que no quieren que nada, que todo sea transparente a los ojos. Que podamos permanecer en la verdad, en la gracia, en la justicia, en el amor de Dios. ¿Sabe una cosa? Usted y yo estábamos condenados a la muerte por culpa del pecado. Estábamos condenados a la muerte, pero el regalo de la verdad que ha sido manifestada, que nos ha aclarado la mente y nos ha abierto el corazón, nos ha empezado a dar una nueva vida. Y aquí hay personas que necesitan una nueva vida. Y yo soy el primero que necesito permanecer en esa nueva vida, porque la verdad tiene que ser comprobable. La verdad tiene que ser comprobable. Y la verdad manifestada esta mañana, Jesús de Nazaret, está en este lugar. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo quiero orar por usted. Y yo quiero invitarlo a que cierre sus ojos un momento, por favor, y le digas al Señor: Señor, mire, yo quiero vivir en tu verdad, porque tu verdad me hace libre. Tu verdad es verdadera, tu verdad es plena, tu verdad me emancipa, no para rebelarme, sino para vivir pegado a ti, para permanecer en ti, para ser un verdadero hijo, para estar en tu trono, para estar en la justicia de tu gracia, para estar en lo que tú tienes para mí. Que todos los dones, que todas las bendiciones, que todas las misericordias vengan esta mañana sobre la vida de aquellos que quieren permanecer en la verdad de Cristo. Que todas las bendiciones fluyan para aquellos que quieren estar en la verdad. Y yo quisiera invitarlos esta mañana para que por favor, en un acto sincero, le entregues tu vida a la verdad y le digas: Señor, tú que eres la verdad, yo permanezco en ti. Yo quiero estar en tu gracia, quiero estar en tu amor y que tu presencia esté con nosotros. Señor Jesús, bendice esta iglesia. Señor Jesús, bendice esta misión. Que tu verdad se haga evidente, que tu verdad sea comprobable, que haya sanidad, que haya milagros, que haya Espíritu Santo en tu verdad. Que en tu verdad las gentes conozcan tu justicia, y que en tu verdad conozcan que no hay nadie como tú, y que tú eres un Dios relacional y eres un Dios verdadero manifestado en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Digo conmigo: te lo pido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por favor, exalte a Jesús, porque la verdad se ha manifestado. Por favor, exalte a Jesús. Por favor, exalte a Jesús, porque la verdad se ha manifestado. En el nombre de Jesús. Adore a Dios, hermano, adore al Señor. Aleluya. Por comparar, comunitámonos verdad que un otro nombre. Para que Shiloh para salvarme, para donar mi salvación. Tu mi pecado perdonar, nada por las nos digo, mas que su verdad, mas que su verdad, en nombre de Jesús, mi Rey.
majestuoso bono, verdad, nada por comparar, majestuoso bono, verdad, y un otro nombre. Pense è morto, Basker e cortina, e Rav Bashi awo eta, creación ta canta, por gloria proclama, para resucitar de majestad, incomparable, inigualable, away para siempre remontar, el reino te divo, divo en gloria, tú de poder y majestad, poderoso bono, verdad, poderoso bono, verdad, en nombre de Jesús, mi Rey, poderoso bono, verdad, nada por comparar, poderoso bono, verdad, y un otro nombre. Poderoso bono, verdad, poderoso bono, verdad, en nombre de Jesús, mi Rey, poderoso bono, verdad, nada por comparar, poderoso bono, verdad, y un otro nombre, incomparable, inigualable, y para siempre remontar, el reino te divo, divo en gloria, tú de poder y majestad, poderoso bono, verdad, poderoso bono, verdad, en nombre de Jesús, mi Rey, poderoso bono, verdad, nada por comparar, poderoso bono, verdad, y un otro nombre. Aleluya, aleluya. Que se escuchen esos aplausos, hermanos. Son para el Señor. Aleluya. Para el que nos hace libres, nuestro Señor Jesucristo. Yo quisiera, hermano, que hiciésemos una oración antes de continuar con la alabanza. Vamos a hacer una oración. Nuestro hermano Andrés va a viajar. Él, por motivo de viaje, le tocó salir así rápidamente. Entonces, gracias a Dios por él y por la palabra predicada, ¿verdad? Ha sido una palabra clara, entendida, y gracias a Dios porque Dios siempre nos muestra a través de su palabra, nos da el entendimiento para comprender la verdad de todas las cosas. Qué bonita palabra. Amén. Vamos a orar en favor de nuestro hermano y su familia para que Dios le guarde en el viaje, le lleve con bien, no solamente a él, sino a todos los que van a viajar en ese avión, sea el Señor llevándoles con bien hasta su destino. Amén. Oremos en el nombre del Señor y vamos a continuar. El culto todavía no se ha acabado. Vamos a darle al Señor la alabanza y la adoración que hemos traído para Él.
Amén. Pero vamos a orar en favor de nuestro hermano Andrés y su familia. Oremos. Eterno Dios y soberano Padre celestial, estamos en esta mañana, Dios, delante de tu presencia, invocando tu nombre glorioso, Padre Santo, dándote gracias, Dios, por tu palabra predicada. Gracias, mi Cristo, tú eres bueno, Señor, y tus misericordias son nuevas cada mañana. Queremos darte gracias, Señor, por la estadía, el paso de nuestro hermano Andrés Díaz y su familia acá por Aruba, Dios. Gracias por él, Dios mío. Él va a viajar dentro de algunos minutos a Colombia. Queremos pedirte en favor de él y de su familia y también de todos los pasajeros que van en ese avión, Dios mío. Seas tú guardándoles, Señor, en el viaje y llevándoles a cada uno de ellos con bien hasta su destino, Señor. Guárdales, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Ahora te pedimos, Dios, que recibas la alabanza y la adoración de tu iglesia, porque vamos a exaltar tu nombre santo, Señor, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Hasta que tu gloria inunde
No te vayas en esta mañana de este lugar sin recibir el favor de Dios, sin recibir lo que esperas. Aleluya. Estamos en la verdad, no estamos improvisando. Aquí está el que cambia las circunstancias de la vida, el que puede hacer ese milagro en tu vida en esta mañana, el que puede regalarte lo que estás esperando en esta mañana. Aleluya. Y no me voy. Adórale, adórale. Hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Aleluya, aleluya. Aunque indigno soy, aunque nada tengo, que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Dígaselo en esta mañana. Aleluya. Usa mi vida, Señor. Señor, usa nuestra vida. Usa mi vida. Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón. Aunque indigno soy, y aunque nada tengo, que pueda ofrecer.
siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, que fue, quien es y quien vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo. Sí, Señor, tú eres digno. Santo, Tú eres digno de la alabanza. Tú eres digno de la adoración. Tú eres digno de que tu pueblo te glorifique en esta mañana, Señor. Por eso nos hemos reunido en este lugar para alabarte. Oh, te exaltamos, Señor. Señor, recibe la alabanza. Santo, santo, santo. Dígale que Él es santo. Dígale que Él es santo. Aleluya. ¿Quién es? ¿Quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Aleluya, aleluya. Él es santo. Él es santo, digno de toda adoración, de todo reconocimiento. Aleluya. Estamos en la verdad absoluta, que es Jesucristo. Y si le adoramos, si le honramos, es porque sabemos que nuestra alabanza delante de Él se convierte en un olor fragante. Amén, como un perfume delante de su presencia. De pronto nosotros cantamos y si hay distracción es porque a veces ignoramos que Él está recibiendo la alabanza que usted le está brindando en esta mañana. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Yo quisiera que hagamos una oración, hermanos. Hay necesidades. Luego estaremos orando por los que han cumplido año durante la semana, pero vamos a orar por las necesidades. No podemos pasar por alto esto, hermanos. Dios está esperando porque Él conoce la necesidad de cada uno. Amén. Sí, luego estaremos colectando la ofrenda, pero vamos a orar ahorita. Aquí hay algunas peticiones. Dice que oren por mis hijos que van a viajar, por Martín que va a Holanda. Entonces vamos a orar en favor de estos muchachos que van a viajar para que Dios los guarde, los bendiga. También hay otra petición, pido oración por un niño que ha sido abusado sexualmente y dice que las autoridades no han querido hacer justicia por falta de pruebas. Pero bueno, aquí está el Señor que todo lo ve, el juez justo. Él sí puede hacer justicia, ¿verdad? Entonces vamos en esta mañana a orar en el nombre de Jesús en favor de estas peticiones. Y si usted, hermano, tiene alguna dificultad, exprésesela a Dios en su intimidad. Dígale a Dios allí, de pronto si no quiere que lo escuche el vecino, el que está a su lado, dígaselo en silencio al Señor. El salmista dijo: Señor, antes que yo abra mi boca para expresar algo, ya tú lo sabes todo. Así que vamos a orar
creyendo que Dios va a responder. Yo no sé si usted siente la presencia de Dios, pero aquí está el Señor, hermanos, en esta mañana. Aprovechemos su presencia, aprovechemos su fidelidad, aprovechemos que Él está aquí con nosotros. Aleluya. Levante sus manos y oremos a Dios. Soberano Dios, estamos delante de tu presencia, Señor Jesús, confiadamente, Padre Santo, porque tú rompiste el velo, lo que impedía, Dios, ese acceso nuestro a tu presencia, Padre Santo. Hoy podemos orar y llegar a ti, Padre, confiadamente, sabiendo que tú estás atento a nuestro clamor, Dios mío. En esta mañana hay una iglesia que clama a ti, Señor. A ti, Padre Santo, tú que conoces todas las cosas, tú conoces cada necesidad. En esta mañana es posible que hayan hermanos o amigos enfermos, Dios mío, que de pronto les tenga preocupación, Padre Santo, por la situación que estén atravesando. Pero tú eres bueno, Señor. Escucha la oración de ellos. Escucha el clamor, escucha esa petición que se está haciendo en esta hora delante de ti. Y dentro de tu misericordia, Señor, responde, Padre Santo. Ayuda a cada hermano, ayuda a cada amigo, Señor, en su necesidad, Dios amado. En esta mañana queremos pedirte por estos jóvenes que van a viajar, Señor. Por Martín, Dios mío, que va a viajar a Holanda. Ayúdale, guárdale en el viaje, Señor de la gloria. También pedimos por la familia de este niño, Señor, que fue abusado. Mi Dios, las injusticias que se practican en el mundo, Señor, tienen a las familias, Dios, con duelo, Dios mío, con tantas cosas que pasan en este mundo. Pero tú que lo sabes todo, te pedimos que hagas justicia, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Jesús te rogamos por la familia de este niño, Dios mío. Oh, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, dándote las gracias, Señor. Amén, aleluya. Estén cómodos, hermanos, tengan la amabilidad. Y vamos a colectar la ofrenda en esta mañana. Sabemos que la ofrenda... En cruenta cruz Él murió, sufrió por mí, fue por amor. El cordero inmolado por mí se hizo pecado. En cruenta cruz Él murió, mas al tercer día resucitó. Él está vivo, vivo, vivo. De la iglesia, consejero fiel, la roca verdadera, camino al cielo, Rey de reyes, novio amado, Señor de señores, mi abogado, el todopoderoso, la verdadera luz, venció en la cruz, su nombre es Jesús. Él está vivo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí. Era casi mediodía, todo empieza a oscurecer, el velo del santuario por entero se rompió. Está consumado, en alta voz Jesús gritó, entregó su espíritu, Jesús por mí murió. María se aproxima al sepulcro a llorar, vio un jardinero y comenzó a preguntar, ¿será
María, que usted sabe dónde está mi Señor. María reconoce que Él es Cristo cuando Él por su nombre la llamó. Jesucristo está Vivo, poderosamente vivo. Jesús está vivo. Ya no soy el que vivo. Quien vive en mí es Cristo. Poderosamente vivo. Jesús está vivo. Ya no soy el que vivo. Quien vive en mí es Cristo. Poderosamente vivo. Jesús está vivo. Ya no soy el que vivo. Quien vive en mí es Cristo. Asueta vivo. No mi triunfa. Asueta vivo. Ya no tin temor. Paso misa con mi futuro. Traen el mal digno Señor, vivo poderosamente vivo, poderosamente vivo. Señor, no me imaginaba ningún otro Dios, pero a vos, Señor, no me adoraba ningún cosa como, pero a vos. Lo mío no tiene otro ídolo, otro no personal. Mi corazón tapa vos. Lo mío no tiene otro ídolo, otro no personal. Señor, mi corazón tapa vos. Señor, no me imaginaba ningún otro Dios, pero a vos. Señor, no me adoraba ningún cosa como, pero a vos. Lo mío no tiene otro no personal. Señor, mi corazón tapa vos. Lo mío no tiene otro ídolo, otro no personal. Señor, mi corazón tapa vos. Señor, no me imaginaba ningún otro Dios, pero a vos. Desespero, los que estaban huyendo. Pensé que solo estaría y que todo acabaría, que sería mi final. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja
acompañaría. Oh Señor, que me falte todo, menos su presencia, que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Ahora no me siento solo, su amor de día y de noche me acompaña. Así en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo, menos su presencia, que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Estar conmigo hasta el fin, de su amor no dudaré, Él es mi amigo fiel. De mi debilidad Él me sustentará, su espíritu fuerzas me da, y Él conmigo va. Que me falte todo, su presencia, que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Todo, menos su presencia, que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar.
por lo que Él es. Jesús es Dios sobre todas las cosas. Él es nuestro Dios y por ello le adoramos y le honramos. Aleluya. Hoy levantaré Por esa razón y te adoraré por quien eres tú. Jehová Jireh, Él es quien provee. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré por quien eres tú. Y te adoraré por quien eres tú. Y te adoraré por quien eres tú. Aleluya. Hay razones suficientes para adorar y glorificar. Nosotros sabemos a quién adoramos, ¿verdad? Sabemos a quién seguimos. El apóstol dijo, yo sé en quién he creído. Y yo creo que usted y yo sabemos en quién hemos creído. Amén. Nosotros no adoramos cualquier cosa, hermano. Nosotros adoramos al Dios eterno, al que nos da el oxígeno en esta mañana para respirar, el que nos rodea de una bonita familia. Amén. El que nos tiene aquí reunidos en esta hermandad espiritual. A Él adoramos y lo hacemos consciente porque sabemos que Él es real. Amén. En esta mañana hemos escuchado una bonita palabra que nos habla de la verdad verdadera, que es Jesucristo. Aleluya. Y tenemos la certeza de que Él está aquí con nosotros en esta mañana. Bendito sea el Señor. Vamos a hacer una oración ahora por los hermanos que han cumplido años durante esta semana. Aquí dice nuestra hermana Mónica Díaz, nuestra hermana Nidia Rojas cumplió ayer, nuestra hermana María Claret, también el hermano Miguel García ha cumplido años, Génesis Romero también ha cumplido años. Entonces vamos a darle gracias a Dios porque cada uno de estos hermanos ha contado con esa bendición de cumplir un año más, ¿verdad? Muchos a veces están al pendiente de su cumpleaños. Desafortunadamente algunos no llegan a cumplir años porque a veces los días les son cortados. Así está establecido por Dios, ¿verdad? Para los hombres que mueran una sola vez, pero gracias a Dios por los que han cumplido y por los que vamos a cumplir. Amén, porque nosotros tenemos al Señor y tenemos una esperanza grande de seguir adelante. Así que vamos a orar por estos hermanos en el nombre de Jesús. También hay otra petición aquí, que oremos por el hermano Efraín, el hijo de la hermana Nelsi. Hermano, ¿está de cumpleaños el hermano? Bueno, gracias a Dios por ello. Yo iba a decir, yo no conozco la petición del hermano Efraín, pero el Señor la conoce, ¿verdad? Y resulta que está cumpliendo años. Entonces vamos a orar para él y le damos gracias al Señor y le pedimos que Dios lo continúe bendiciendo. Amén. Oremos por nuestros hermanos. Levante sus manos y oremos. Soberano Dios, Señor Jesucristo de la gloria, una vez más invocamos tu nombre poderoso, Señor, dándote las gracias por cada uno de nuestros hermanos. Nuestro hermano Efraín, él está de cumpleaños, Padre Santo, ayúdale, bendícele, Señor. A nuestra hermana Nidia Rojas también, ayúdale grandemente, bendícele a ella, a su familia. Nuestra hermana Mónica Díaz, Señor, nuestra hermana María Claret, ayúdale. Nuestro hermano Miguel allá en Colombia, Miguel García, ayúdale a él y a su familia. Guárdale, Señor,
A Génesis Romero también te damos gracias por su cumpleaños. Te rogamos que les bendigas, que les guardes como lo has hecho hasta el día de hoy, Señor. Que ellos puedan seguir firmes, Señor, cumpliendo años en tus caminos, en obediencia a tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, dándote las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a entonar una alabanza más, hermano, para ser despedidos. De antemano diciéndole a los hermanos que tenemos actividad en la cocina, hay ventas para que apoyemos. Aleluya. Cuán hermoso eres, Jesús. Cantemos esta alabanza con alegría, hermanos. Bata sus manos y alabe a Dios. Aleluya. Eres Jesús, de su poder fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Agradecemos la asistencia de los amigos en esta gloria, mañana. gloria. Gracias por su visita. Te doy gloria, Que Dios les gloria. bendiga A ti, grandemente. Jesús. Aleluya. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Con una corona de espinos me hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos me hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas me hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas me hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Que se escuche Te su doy voz. gloria, gloria. Aleluya. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Dígaselo una vez más. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Aleluya. Démosle un aplauso al Señor, hermanos. Digamos gloria a Dios.